¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Y para poner por obra. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos haga oidores para hacer. Amén. Amén. No solamente oidores para retener. No, hacer hacedores. Hacer hacedores. Vamos a continuar con nuestra serie El Libro de los Hechos. Nuestra serie del Libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo número 15. Y cuando lo encuentre, si por favor se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Tema número 44. Tema número 44. El título de hoy es lo mismo que el Señor trajo en la administración acerca de arrancar el yo de nuestra vida. ¿Cuánto quieren menguar para que Dios crezca en nosotros? Pues ¿sabe qué va a conllevar eso? Una batalla bien grande. Una batalla bien grande. El título de hoy es Arrancando ídolos. Arrancando ídolos. Mire, le doy un anticipo de la enseñanza de hoy. Los ídolos son cosas que nosotros ponemos en nuestro corazón que va por encima de Dios. Y en realidad, si usted analiza bien esos ídolos, todos regresan a nosotros. Lo que yo quiero hacer, cuando yo lo quiero hacer, de la manera en que yo lo quiero hacer. Y Dios mediante a través de esta enseñanza, pues, nos enseña a arrancar de nosotros y que pongamos nuestras prioridades en orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Y hemos sido creados para adorar, ya sea al verdadero Dios o a todos los demás que uno se invente. Entonces vamos a estar en Hechos 15 y vamos a comenzar en el versículo 10. Hechos 15, versículo 10. Vamos a leer hasta el 21 y después más adelante pues continuaremos hasta el final no hasta el final, pero más adelante. Hechos 15, versículo 10 dice: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Jacobo, por lo cual, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Se lo voy a volver a repetir. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Por la oportunidad que tenemos, el gran privilegio que tenemos de congregarnos como iglesia. Nos exponemos, Señor, en esta tarde para que tú abras nuestro corazón y para que seas tú removiendo de nosotros cada ídolo que día a día lucha por conquistar nuestra atención, nuestro amor
nuestra lealtad. Queremos que seas tú sobre todas las cosas en nosotros, Señor. Así que yo te pido que a través de esta enseñanza tú me des la gracia para predicar tu palabra y que también nos des la gracia para escuchar y oír lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que seamos vaciados para que tú nos llenes más y más con tu Espíritu. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema los peligros de la apariencia. Los peligros de la apariencia. Bueno, el pasaje nos relata cómo es que algunos de Judea habían venido a Antioquía y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según la ley de Moisés, no podían ser salvos. Y esta declaración por parte de estas personas presentaba un grave peligro para el cristianismo porque estaban reduciendo la gracia y la misericordia de Dios, la cual apunta a la salvación, a una simple apariencia, algo completamente externo, algo visible, algo que el hombre podía recibir crédito por hacer. Y estamos hablando acerca de la circuncisión. La circuncisión Dios la había dado como una señal para que el pueblo de Israel fuera distinguido de las demás naciones. Y Dios había hecho pacto con Abraham, y ese pacto consistía que todo niño nacido en casa, como cualquier extranjero que aceptara vivir en su casa, debía ser circuncidado al 8º día. Porque si no, esta persona era cortada de dentro del pueblo. Pero la circuncisión era solamente una señal, algo visible. Sin embargo, estas personas de Judea lo estaban imponiendo como ley para poder ser salvos. En otras palabras, no importaba la fe que tuviesen, no importaba que Dios habría perdonado sus pecados, no importaba que habían sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Sin la circuncisión, no eran salvos. O no podían, aún peor, no podían ser salvos. Lo que había sido instituido como señal vendría a ser ahora el requisito para la salvación. Y cada vez que imponemos obras como medio de salvación, estamos teniendo en poco la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En este caso estamos hablando de la circuncisión, pero esto podemos aplicarlo en muchas áreas de nuestra vida. Las buenas obras es algo que siempre ha estado presente en la vida del humano. El ser humano siempre se goza en querer hacer buenas obras y ser reconocido por ellas. Por eso muchas veces pues nos esforzamos más en hacer buenas obras delante de los hombres, porque por ellos podemos ser reconocidos, alabados, exaltados. Las buenas obras es algo que siempre ha estado presente en la vida del ser humano para de alguna manera darse valor moral a sí mismo. Cualquier buena obra que podamos hacer, no debemos hacerla con la intención de tratar de alcanzar ni la salvación ni el favor de Dios. ¿Por qué? Porque las buenas obras que hacemos son simplemente el resultado o el fruto de una fe verdadera, una fe genuina. Bueno, Pablo y Bernabé estaban bien claros que esta doctrina era mortal para la gracia de Dios, porque de ser aceptada, vendría a interponerse por encima de la sangre del Cordero. Ellos no se habían acalorado porque habían cuestionado ni su ministerio, ni porque habían cuestionado ni su carácter moral, ni su integridad. Eso era para ellos algo completamente irrelevante, secundario. Yo creo que ni siquiera tenía lugar en sus vidas. Ellos se habían acalorado porque lo que estaba en juego, ¿qué era? El Evangelio. El Evangelio. Lo cual es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tal razón la discusión que tiene con tales personas es bien acalorada y no queda otra opción que subir entonces a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Ya delante de ellos, después que relatan lo sucedido, se levantan en medio de ellos algunos fariseos, dice la Biblia, que habían creído y exponen lo mismo. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Ni siquiera dice, es necesario que se circunciden. No, es necesario circuncidarlos. Queremos asegurarnos de que sea bien hecho.
¿Sí entendió? La Biblia llama a estos fariseos que habían creído, por lo cual podemos darnos cuenta de que en verdad eran cristianos, porque habían alcanzado la salvación por gracia por medio de la fe. Pero en sus mentes todavía estaban atados a la necesidad de hacer obras para mantenerse salvos. Y estos fariseos quizás pensaban, bueno, hemos sido salvos por fe, gloria a Dios. Pero tenemos que mantener nuestra salvación por las obras. Y es aquí donde esto presenta un peligro. No lo tienen que buscar, pero le comento, hay un versículo para aquellas personas que dicen que hay que mantener las obras, donde dice que cuidemos o nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí lo ha escuchado? Sí. Pero fíjese que dice ocupemos en nuestra salvación. No dice de nuestra salvación. En nuestra salvación, lo que significa que en medio de esa salvación nos ocupemos de ¿qué? De la santidad. Lea el pasaje a ver qué está hablando de santidad. Si decimos cuida de nuestra salvación, entonces ya me hace mi responsable de la salvación. Una pequeña palabrita le cambia el contexto completo. Ahora, cuando hacemos obras para demostrar que hemos sido salvos, presta atención aquí, cuando hacemos obras para demostrar que hemos sido salvos, estamos poniendo el énfasis en hacer para mostrar que somos salvos. A la larga, esto nos llevará a confiar menos en la gracia de Dios y más en nuestras propias fuerzas. Eventualmente esto nos llevará a vivir vidas sin fruto y perderemos el gozo del Señor. ¿Cuántos quieren vivir una vida sin gozo? Ya de por sí muchos vienen con la cara larga todos los domingos. Imagínense si no tuvieran el gozo del Señor. La razón por la cual menciono que es un grave peligro es porque nos lleva a confiar de nuestra salvación, a través de tales obras y no prestamos atención y descuidamos la intención de tales obras. Y de la misma manera que los fariseos y judaizantes se creían salvos por las apariencias, por haber sido circuncidados, nosotros corremos el peligro de pensar que somos salvos, escuche bien, corremos el peligro de pensar que somos salvos porque tenemos una apariencia de cristiano. Usted viene los domingos, los viernes, va a los estudios y va con su Biblia bien grande, con la Biblia que el apóstol Pablo tocó. No, esa la tocó el apóstol Pablo, esa es la Biblia. Y ponemos más énfasis en las cosas visibles, en las apariencias, que en realmente la intención del corazón detrás. Y tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. Si hay algo en nosotros que nos está desviando de la fe verdadera y estamos haciendo más énfasis en las obras. ¿Quiere darse cuenta de algo? Mira, lo voy a poner bien sencillo. ¿Cómo usted sabe si usted se preocupa más por las obras para mostrar que es salvo que porque sean simplemente fruto de una fe genuina? Si usted está haciendo algo en su casa y de repente su esposa entra por la puerta y lo que usted está haciendo dice, uy, deja cambiar el canal. ¿Por qué cambiar el canal? Entonces pone el canal del Baby Channel, ¿no? O el canal del canal cristiano, pero ya eso ni siquiera. Enseguida que empezamos a preocuparnos más por la opinión de otra gente, lo que otras personas piensan, que asegurarme que delante de ellos tengo una actitud completamente recta y no se preocupa de la intención del corazón, usted corre peligro de ser aparentemente cristiano. No estoy diciendo que usted no sea salvo, pero de vivir una vida en victoria como Dios quiere que la vivamos, donde el fruto es evidente simplemente porque es un fruto de una fe genuina. ¿Sí me entendió? Lo seguiré repitiendo una y otra vez. No importa que usted venga todos los domingos al servicio, no importa que usted dé todo su dinero a la iglesia, ni tampoco importa que usted los domingos se vista como cristiano y cante alabanzas. Si en verdad estas son buenas obras que un cristiano hace, no es lo que define nuestra salvación. No es lo que define nuestra salvación. No lo hacemos para obtener nada. Lo hacemos porque naturalmente emana de nosotros. Naturalmente emana de nosotros. La santidad emana de nosotros. Somos inspirados a vivir vidas agradables delante de Dios porque simplemente es el fruto de la simiente que está en nosotros ahora. No es, tengo que vivir en santidad porque el pastor me dijo que si no, pues no me va a poner en la puerta. O no me va a poner a predicar. O no me va a saludar. O no, ¿qué? No.
Vive en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero escuchen, es un fruto natural de una nueva naturaleza. Entonces, si usted se encuentra en un lugar donde tiene que estar esforzando el querer dar fruto porque usted quiere aparentar, considere que quizás la simiente no está ahí. Es como ir a un campo completamente vacío, sin semillas, y decir, Señor, que crezcan. No, tienes que echar semillas. Algo tiene que haber ahí que dé fruto. Los frutos o las buenas obras no son el medio para obtener la salvación, sino que solamente son el fruto o la evidencia de nuestra fe. Y en el momento que comenzamos a cambiar este orden, comenzamos a peligrar espiritualmente. Comenzamos a poner el yugo de esclavitud de regreso en nuestras vidas. Ahora, el versículo 10 de Hechos 15, ahí es donde comenzamos hoy. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Los mismos judíos entendían que la ley y las ceremonias de la ley eran nada más y nada menos que un yugo que nadie podía llevar. Déjame hacerle una pregunta. Si usted va de camino a algún lugar con algo bien pesado, vamos a poner el ejemplo, vamos a poner a Ariel. Ariel viene cargando algo bien pesado. Y de repente le dice, no, yo no puedo llegar con esto. Vaya Karina, y se lo da a su hija. Y que él diga, no, tú tienes que llevarlo. ¿Usted qué diría? ¿De qué lo catalogaría? ¿Le llaman hasta la policía? ¿Sí o no? Abuso infantil, mal padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si él como hombre no puede llevar ese yugo o ese peso, ¿qué le hace pensar que su hija más pequeña sí lo puede llevar? Y esto es lo mismo que los judaizantes estaban diciendo. Si nosotros mismos que somos de la circuncisión no podemos llevar yugo, ¿cuánto más esa gente? ¿Por qué le queremos imponer a ellos que hagan cosas que nosotros ni queremos ni podemos llevar? Ellos entendían que era un yugo de esclavitud. La ley siempre fue dada como un ayo, como un maestro, como un guía, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, apuntar a Cristo. La ley es la que nos muestra que mentir es pecado. Sus padres probablemente decían, una mentirita blanca no afecta a nadie. ¿A cuántos escucharon eso? ¿Cuántos todavía dicen mentiritas blancas? ¿Alguien dijo amén? Nuestros padres siempre nos enseñaron a justificar el pecado y muchos de nosotros todavía excusamos el pecado. No, el problema es que me habló de tal manera. El problema es que usted no entiende, pastor. Lo que pasa es que usted no va a entender. Bueno, a lo mejor no voy a entender, pero eso no quiere decir que porque yo no entienda no deja de ser pecado. La ley fue dada para mostrarnos, para apuntar a Cristo. La ley es la que nos muestra que mentir es pecado, que robar es pecado, aunque la otra persona tenga mucho dinero. No, es que tiene cantidad de dinero. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo usted se sentiría si usted tuviera esa cantidad de dinero y alguien le robara? Usted diría, no, es que está justificado. Es que yo tengo mucho dinero. No, usted se molestaría. Cometer adulterio es pecado. Eso lo dice ¿dónde? En la ley. Porque revela la condición del corazón humano. Y es cuando vemos la ley que nos condena que podemos entonces apreciar la gracia que nos liberta. Y esto lo entendió Jacobo, el cual también se llama Santiago, que es el que escribió el libro o la epístola de Santiago. Versículo 13 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. 18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Claramente la idea de parte de Dios en cuanto a la salvación abarca a toda la humanidad.
Dios siempre ha querido salvar a todos los hombres. Y a raíz de ese amor, de ese deseo de Dios de salvar a toda la humanidad, ahí entramos usted y yo. La salvación no era solamente para los judíos. Sí vendría de los judíos, pero no era solamente para los judíos, sino que era, y es todavía el día de hoy, para todos los gentiles. Es para todo aquel que cree. Esta profecía proviene de tres profecías esta profecía proviene de tres profecías del Antiguo Testamento en una, y hace referencia al día postrero, al camino postrero que Cristo entonces crearía después que hubiese acabado con el poder del pecado. ¿Te acuerdas cuando le dijo a los fariseos, ven a ese templo? Yo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a levantar. ¿Y qué dijeron? En no sé cuántos años, en 40 no sé cuántos años, Salomón, y tú lo haces en 3 días. Y ni un martillo tienes. Eso el martillo se lo añadió. Pero está hablando acerca de qué? De su cuerpo. Está hablando de su cuerpo. Entonces es donde entra aquí esta profecía que dice, en los postreros días o después de esto, Él levantaría el templo, el cual era su cuerpo, hablando de la resurrección de entre los muertos. Y una vez levantado, el resto de los hombres podría buscar al Señor al igual que los gentiles. Por eso es de vital importancia la proclamación del Evangelio, porque la mano del Señor no se ha acortado aún para salvar ni para sanar. La misericordia de Dios nunca puede ser sobrepasada por el pecado o por la maldad. La salvación es del Señor y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No podemos juzgar por las apariencias y pensar que alguien está fuera del alcance de Dios. Todos son invitados, todos son bienvenidos. Nunca podemos concluir que alguien no merece el perdón de Dios, porque según el estándar de Dios, ninguno de nosotros tampoco lo merecía. Por tanto, al ser una gracia de Dios, tenemos que extenderla a todos. Y esto es lo que está diciendo Lucas aquí en cuanto a las profecías mencionadas. Dice el versículo 19. Por lo cual, dice Jacobo aquí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no los inquieten, ahora voy a explicar qué significa eso, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y aquí vemos entonces, podemos ver a Jacobo determinando que no se le molestara, no se le causara problemas, que no se les enojara a los gentiles que se convertían a Dios. Es como yo decirle, ¿quién es el último convertido aquí en la congregación? Decirle, nadie me lo moleste, déjelo tranquilito. Simplemente que llegue temprano a la iglesia. Un ejemplo. Quizá usted dice, no, pero a mí me exigen que venga temprano y que venga a todos los servicios, pero hay nada más que venga. Poco a poco vamos. Poco a poco. Jacobo procede entonces a reducir 613 mandamientos y preceptos de la ley. 613. ¿Y los reduce a cuántos? A 4. Yo estoy seguro que si usted le dice a sus hijos, mira, de todos los 613 mandamientos que te dan en la clase para que hagas, te lo voy a bajar a 4. Su hijo estuviera ahora mismo convertido al Señor. Que no sea así con el salario, ¿no? Definitivamente esto vendría a ser mejor. Bueno, por un lado, los fariseos de la iglesia no podían negarle la entrada o la membresía a los gentiles que guardaban estas 4 reglas. Y para ellos, cada día de reposo se leía la ley de Moisés. Y ahora para los gentiles, la regla era de abstenerse de solamente 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Esos 4 no son simplemente cualquier tipo de 4 ahí que escogieron de la... ¿qué dice ahí? Donde caiga la página. Oh, mira, no. Esos 4 tienen un punto ahí. Y eso lo vamos a desglosar un poco más adelante. Estos gentiles tampoco estos gentiles tampoco podían quejarse
de que se les había impuesto un yugo pesado, porque oye, de 613 mandamientos a 4, casi que lo dejan igual. Casi. Estas 4 reglas eran contaminación de los ídolos, aléjense de ellas, apártense de fornicación, apártense de ahogado y apártense de sangre. Entonces versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Eso lo vamos a desglosar, por supuesto. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Mire, no podemos pasar por alto el hecho de que tanto en aquellos tiempos como en los tiempos de hoy hay personas que llevan su propio mensaje. Yo espero que aquí en la iglesia no haya uno de esos. Como el Señor también espera que cada cristiano tampoco lleve su propio mensaje. Ellos llevan su propio mensaje, tienen su propia interpretación de las Escrituras y se envían ellos mismos. Mire, personas así siempre serán un peligro para el Evangelio. Siempre para el Evangelio. Y serán a la misma vez un posible instrumento en las manos del enemigo, aunque supuestamente tengan buenas intenciones. Es que yo quiero, No, póngale freno de emergencia, espérese, eso no es así. Usted no llega a su trabajo y le dice al jefe, no, mire, por fe, yo soy jefe ahora. ¿Sí o no? ¿Quién tiene que ponerle usted ahí? El dueño de la compañía o el jefe o el que sea. Usted no llega y se pone. Pero con las cosas de Dios muchas veces las personas piensan que pueden hacer simplemente lo que les venga en gana. No, yo voy a hacer esto, porque es lo correcto hacer. Así no trabajan las cosas. Le voy a decir cuál es el peligro de eso. Están propensos a ser engañados en su propio corazón. Por eso es que ningún cristiano debe operar, escúcheme bien, por eso es que ningún cristiano debe operar ningún ministerio, ningún llamado, ni ninguna obra fuera de la cobertura de una iglesia. Porque esto abre puertas para muchas cosas, para el mal. Mire, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que Saúl está aquí en la iglesia y él es el que toca el piano aquí, y todo bien chévere. Y Saúl pues un día se desaparece de la iglesia. Y Saúl pues decide que voy a ir de misionero a Nueva York. Y Saúl pues se va y nadie lo envió, nadie oró por él, nadie tiene una cobertura sobre él, no tiene personas a cual darle ningún tipo de rendir cuentas. Y de repente, pues la gente dice, no, pero Saúl está haciendo un tremendo trabajo. Vamos a empezar a mandarle donaciones a Saúl. Saúl se encuentra solo en Nueva York. Y entonces de repente tiene $25 millones en el bolsillo. Saúl dice, voy a seguir predicando el Evangelio. La pregunta es, ¿cuál usted cree que es la intención detrás entonces de Saúl? Poco a poco el corazón se empieza a desviarse de la fe verdadera. Puede también entonces Saúl empiece a comprometer un poco la integridad del mensaje. Porque como nadie se convierte, pues entonces vamos a hacerlo un poco más flojo. Vamos a hacer lo que Dios ama a todo el mundo. Y ya, y como no importa lo que tú hagas, Dios te ama y así te vas para el cielo. Pues no, Saúl va a tener una iglesia de 4 millones de gente. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Siempre hay un peligro cuando la gente se sale fuera de la cobertura de una iglesia. Y este había sido el caso aquí. Tales personas que no habían sido enviadas ni les había sido dado órdenes, habían quizás malinterpretado las Escrituras y ahora estaban predicando su propio mensaje de salvación. Y este mensaje de salvación no estaba basado en la gracia de Dios, sino en ¿qué? En las obras.
En las obras. Por lo tanto, podemos concluir que un evangelio falso claramente no puede salvar. Esas personas creerían que eran salvas y al final se paran delante de Dios, resulta que ¿qué? Que no lo eran. Jesús en su eterna sabiduría sabía que esto habría de suceder en el futuro. Y eso pasa el día de hoy todavía. Por lo cual establece el orden de cómo enviar mensajeros de su palabra a los perdidos. Vaya conmigo a Lucas 10, usted probablemente conoce la historia. Esto es cuando envían los 70. Lucas 10, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Lucas 10, 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió a lo loco. ¿Dijo ahí? A quienes envió según sus dones. Tampoco. A quienes envió según el diezmo que daban. Tampoco. A quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Si fuera posible para muchos hoy, vamos a borrar eso ahí. Mejor que nos envíen como leones, con coronas. No, como corderos en medio de ¿qué? De lobos. ¿Qué hacen los lobos con los corderos? ¿Se lo qué? Los devoran. Los despedazan. Bueno, hay muchos pastores hoy que también despedazan a las ovejas. Le quitan toda la lana o todo el dinero. Lo despojan de sus propiedades. Dice el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Uno dice, oye, qué mal educados son estos cristianos. Hay un punto atrás de eso. ¿Qué sucede? A veces no le ha pasado. Bueno, aquí en la iglesia es visible. Usted se despide una vez y de camino para allá se despide cuántas veces antes que se vaya. ¿Qué sucede? ¿Qué? Se atrasa, se distrae. ¿Sí o no? Nuestros hijos hacen lo mismo. Nuestros hijos van y dicen, ve, haz esto, y de repente para allá pasó una lagartija y se fueron detrás de la lagartija. Se distraen. Y es la razón aquí. No dejes que nadie te distraiga de la misión que te da. ¿No? No saludéis a nadie por el camino. Dice el 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, ¿qué? Lo que os den. Vale, eso no hay que explicarlo mucho, ¿no? Lo que le den. Lo que le den. Y si le dicen, bueno, hermanos, que estamos ayunando esta semana, pues gloria a Dios. Porque usted dice, no, bueno, es que Dios me llamó a otra casa. Pero dice aquí, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Bueno, ya. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. 2 veces ya se menciona ahí la comida. Y sanar a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No le voy a seguir leyendo la historia, pero usted conoce lo que sucedió. Regresaron los 70 diciendo que, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Le hacemos así y se sientan ahí. Tanto poder tenemos. Bueno, esto fue algo que los discípulos del Señor habían aprendido, porque hay seguridad en la multitud de consejeros. Y sígame con esto aquí. En otras palabras, donde se cuidan el uno al otro. ¿De qué? De no salirse de la verdad. De no salirse de la verdad. De la misma manera hay fidelidad en el mensaje cuando ambos se cuidan el uno al otro. ¿Sabe qué es algo bien desafortunado? Cuando un matrimonio que es cristiano, que debería andar por los caminos rectos del Señor, uno decide que simplemente pues ya me cansé, y el otro dice, bueno, yo también, y empiezan a tocar el violín el uno al otro. No,
Y en vez de, como dice la Biblia, si uno cae, el otro ¿qué hace? ¿Lo levanta? No es, ay, dame la mano para sentarme yo también. Y los dos se van a hueco. Si uno es apático, pues el otro se pone apático también. Rara vez he visto a uno que se enciende para el Señor y el otro también. Es algo completamente un poco difícil de entender. Entonces los apóstoles, ¿qué sucede? Los ancianos decidieron hacer lo mismo que habían aprendido del Señor y envían con Pablo y Bernabé a otros 2 hombres, los cuales reforzarían la veracidad del mensaje que habían de recibir los gentiles. Y esto cerraría la puerta a la tentación de querer añadir, cambiar o adaptar el mensaje para hacerlo más receptivo. Si yo voy con el mismo Saúl, supongamos, ya yo tengo una persona, ya él tiene una persona, y yo también tengo personas que nos vamos a mantener como, vamos a rendir cuentas. Yo voy a estar pendiente de lo que él habla y va a estar pendiente de lo que yo hablo. Y si él dice algo que es incorrecto, le voy a decir, hermano, te está saliendo aquí de la... O si yo, a lo mejor yo digo algo, él me va a decir, hey, nos mantenemos como caminando en la misma dirección, ¿no? Así como hierro afila hierro, así se afila el rostro del compañero. ¿Ok? Versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados. Perdón, regresa conmigo a Hechos 15. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Ese no era Judas, claro, ya que le había muerto, ¿no? Y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber, ¿qué? Lo mismo. Quiere decir que el mensaje que llevaba Pablo era el mismo que llevaba Bernabé, es el mismo que llevaba Silas, el mismo que llevaba Judas. Era siempre el mismo mensaje. El evangelio nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo mensaje. Siempre. Juan el Bautista apareció en el desierto diciendo ¿qué? Arrepentidos, porque el reino de Dios ya se ha acercado. Y cuando Jesús sale del desierto, que entra, empieza a predicar diciendo ¿qué? Exactamente lo mismo, búsquelo. Palabra por palabra. Nunca ha cambiado. ¿Qué nos hace pensar nosotros que si cambiamos el mensaje la gente se va a cambiar? La dureza del corazón del hombre no ha cambiado. Por tanto, lo que necesita causa es el mismo mensaje de arrepentimiento. En otras palabras, el mensaje que les darán, independientemente de quién se lo dé, será el mismo. Mira, esto es algo que a mí me fascina de casa de oración. De casa de oración. Usted llama a un pastor allá, de los varios que tienen, para un consejo. Pastor, necesito un consejo. Ay, mi hijo, ¿qué tienes? No, tengo este problema. La Biblia dice que hagas esto. Pero a la persona, claro, ¿qué sucede? No le gusta el consejo. No, tengo problemas con la vieja esa que tengo. ¿No? ¿Usted entendió? Entonces el pastor le dice, bueno, una pregunta. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? No, el problema es que ya me cansé. Son 50 años de matrimonio con lo mismo. Bla, bla, bla. Porque lo que él quiere es que el pastor le diga, no, pero divórciate y cásate con Fefita que tiene 20 años y deja a aquella que tiene polilla. Entonces, ¿qué hace? Estos pastores de casa de oración le dan el consejo y después entre ellos se comunican, fulano vino a verme o fulana vino a verme, me pidió este consejo y esto es lo que le di, para que estén atentos. ¿Qué usted cree que sucede a la próxima semana? La misma persona llama a otro pastor. Ay, tengo un problema. El problema es que la señora que tengo ya... El mensaje es el mismo. ¿No le gusta? Ok. A la próxima semana llama a otro. Y así se mete 3 meses llamando a diferentes pastores. ¿No? Hasta que ya le dicen, ya pare ya. Siempre va a ser el mismo. La palabra de Dios no cambia. Si nosotros predicamos lo mismo todo el tiempo, mire, grandes cosas Dios podría hacer con nosotros. Pero somos inconstantes en nuestra vida y en nuestro mensaje a veces. Depende de la presión que tengamos. Aquí en la iglesia somos tremenda luz. ¿Y en las tinieblas? ¿La luz? ¿Qué luz? ¿Qué luz? Enseguida que nuestros parientes nos dicen, oye, mira, ¿tú crees que podamos el domingo ir a jugar fútbol? Ay, es que voy todos los domingos a la iglesia de todas maneras.
Por un domingo que no fue a la iglesia, no voy a irme al infierno. No, claro que no se va al infierno. Pero ¿por qué se dé? Porque no siempre sigue siendo el mismo. Eso es un ídolo ahí que está para que usted le haga así. ¿No? Su propia opinión. ¿Sí entendió? Su propia opinión. Y de cuanto más usted lo alimente, más grande se pone. Mientras más grande, más difícil es sacarlo. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y aquí se despide, pasadla bien. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron, ¿por qué? Por la consolación. ¿Qué consolación habían recibido? Ya no hay que circuncidarse, ni guardar la ley. Solamente hay que hacer 4 cosas. No es gran cosa, eso es fácil. Son 4 nada más. Bueno, vamos a ver. Dice el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los profetas siempre están abundantemente llenos de la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan la última clase que dimos del estudio bíblico? La llenura del Espíritu. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en nosotros. Una gran carga había sido removida de los hombros de los nuevos convertidos cuando recibieron la noticia de solamente tener que guardar 4 cosas. Y en este pasaje vemos que ellos fueron consolados. Mire, ¿cuánto no habría sido la carga impuesta sobre estos nuevos creyentes cuando les fue dicho que al menos que se circuncidaran, no podían ser salvos? No podían ser salvos. Era una carga para ellos. Una carga. Y al final no la puede llevar. No la puede llevar. Le voy a contar una historia para que usted se familiarice con eso. Cuando yo vivía en Cuba, yo era maestro de educación física. Era. Y recuerdo que en tercer grado había un muchachito de esos bien activos. Pero esas personas que nunca, esos muchachos que nunca se cansan. Aquí en la iglesia no tenemos eso. Pero por lo general los muchachos que son bien activos o hiperactivos o súper extraperactivos o usted póngale todo lo que quiera ponerle, no les gusta la escuela o no les gusta la clase, pero la educación física les fascina. Les fascina. El estar afuera corriendo, sudado, lleno de todo, eso para ellos es el cielo. Yo recuerdo que yo entré al aula y me dice la maestra, fíjate, fulano de tal no se quiere aprender la tabla de multiplicación. Y yo le dije, bueno, si no te aprendes la tabla de multiplicación, pues no vas a poder ir a educación física. Le faltaban 3 turnos de clase para la clase de educación física. Cuando yo al final el tiempo de ir a buscar yo a la clase para llevarlo al parque, dígole, no me acuerdo cómo se llama, a ver, fulano, venga. ¿Te aprendiste las tablas de multiplicación? Sí. Vamos a ver si es verdad. Eran las del 7, eso sí no se me olvida. Digo, vamos a ver si es verdad. 7 por 1. Deja pararme aquí para que usted me vea. Digo, 7 por 1. 7. 7 por 2. 14. Ok. 7 por 3. Ya se está empezando a demorar un poco más. 21. Y dije, déjame ver. 7 por 7. No voy a la clase entonces. Así mismo, Dios es mi testigo. ¿Qué se había convertido la tabla de 7 para él? Una inmensa, ¿qué? Carga.
Y prefirió hacer ¿qué? Rendirse. No la podía llevar. No la podía llevar. Entonces, de la misma manera, si yo le hubiese dicho a él, mira, no importa que no te la aprendas, vamos para la educación física, una gran carga hubiese sido removida de sus hombros. Y fue lo que pasó aquí con los gentiles. Se lo hice relevante así para que usted se despierte, ¿no? Porque ahí lo veo algunos ya como... ¿qué? Ellos parecían entender la gravedad de tal propuesta. Mucho mejor que los mismos judíos. Y este caso podemos verlo en nuestros días de hoy. Entonces nos encontramos con nuevos convertidos que analizan, escuche, que analizan la palabra de Dios de manera más sencilla que aquellos que llevan muchos años en el Evangelio. Los mismos judíos no habían entendido que era una gran carga. Sin embargo, ellos recibieron y dijeron, una gran consolación. Y sin embargo, los judíos querían seguir ¿qué? No, la ley. Tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley. Y ellos diciendo, no hay que cumplir nada. Son solamente 4 que hay que cumplir y ya. Incluso, mire, se lo voy a traducir para el día de hoy. En el área ministerial, personalmente, estamos viendo cómo es que Dios está ya levantando pastores jóvenes. Cuando digo pastores jóvenes, no estoy hablando de pastores en sus 17, 18, 19 años. Estoy hablando de pastores jóvenes de convertidos. Ya no hay pastores de que, no, llevo convertido 35 años y Dios me llamó al pastorado. No, estamos hablando de pastores recién convertidos. Escuchen, no, recién convertidos de un día para otro tampoco. Pero ya no son, ¿por qué? Porque Dios, ¿qué está buscando? El corazón. Y parece que estos pastores jóvenes que Dios está levantando parecen entender mejor la responsabilidad que conlleva el cuidar de una congregación que aquellos que fueron criados en iglesias donde tales posiciones eran vistas como posiciones de autoridad en vez de posiciones de servicio. Yo recuerdo en iglesias donde yo estaba, donde cuando alguien le decía a uno, no, es que yo tengo llamado de pastor. No, usted tenía que verle la cara. Se le inflaba el pecho y todo. No, es que yo tengo llamado de pastor. Y si tú te lo encontrabas en la calle y le decías, hey, Pedro. Pastor Pedro. Y son los que llegaban a la iglesia y le decían a todo el mundo lo que le tenían que hacer y ellos no hacían absolutamente ¿qué? Nada. Ellos están más interesados en ¿qué? En el título, en la posición, en el reconocimiento. Pero ya Dios está cambiando eso. Y gloria a Dios por eso. Dios está cambiando eso. De igual manera en las iglesias, Dios está llamando al ministerio y al servicio a personas prácticamente jóvenes. Eso es un ejemplo aquí en la congregación. Tenemos personas que son recién convertidas de poquito y están trabajando. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué será? Porque Dios está interesado en ¿qué? En el corazón. En el corazón. Muchas veces los viejos, entienden los viejos en el Señor, se endurecen más el corazón. Y cuando Dios llama a alguien, pues ya usted sabe, ¿no? Como si le hubiesen echado limón en los ojos. Pero escuchen, tales personas parecen entender mejor la responsabilidad y el privilegio que es servir al Señor. Si el servir al Señor se convierte en una carga, usted entonces, no, perdón, déjame darle. Si el servir al Señor se convierte en una carga que usted no quiere llevar, vamos a ponerlo de manera, entonces usted no sirve. Entonces, las personas que llegan nuevas a la congregación, no solamente en esta, yo lo he visto en otras congregaciones, llegan nuevas, enseguida Dios empieza a levantar. Dios ungió a David, Dios llamó a David, Samuel ungió. ¿Qué edad tenía David? En referencia o en comparación con sus hermanos. Era bien jovencito, se le calcula con unos 17 años. ¿Dónde están los de 17 años aquí? Pero lo llamó a ser rey. Lo separó. David no fue rey enseguida, muchos años después, pero ya Dios lo había llamado. Porque David era un hombre conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. No fue porque David mató a gigante. No, David mató a gigante por otra cosa. Obediencia al Señor. Celo por las cosas de Dios. En lo que todo el mundo estaba con las rodillas que le temblaban. No, que mire el tamaño que tiene ese tipo. David le dijo, y el circunciso
¿Cómo es que él viene aquí a payasear en contra del Dios de Israel? Y todos ustedes están aquí, que tienen que ponerse pampers dentro de 5 minutos. Casi. Pero David tenía celo por las cosas de Dios. Un niño. Y Dios dijo, yo me he separado, yo me he consagrado un hombre conforme a mi corazón. Y David era jovencito. Ahora, ¿por qué Dios lo llamó? ¿Otra vez? Ahora, ¿era David perfecto? No. Estoy seguro que David se enojaba de vez en cuando. ¿No? Pero David tenía un corazón que quería agradar a Dios. Y ese es el corazón que Dios quiere buscar en nosotros. Pero para que ese corazón quiera servir a Dios con todo lo que seamos o con todo lo que tenemos, hay que remover de ahí ¿qué? Una cantidad de ídolos. Se va a poner mejor esto. El llamado para estos gentiles era sencillo, o al menos creemos que era sencillo. Solo 4 cosas tenían que guardar. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, recordemos que estos gentiles eran ¿qué? Por naturaleza, como éramos usted y yo, éramos ¿qué? Idólatras. Idólatras. ¿No? Bueno, usted lo ve ahora en el Mundial. Por favor, nadie me diga el resultado del partido de hoy. Que lo voy a pedir. No. ¿Usted no ha visto los partidos donde el equipo pierde y la gente está tirando el piso llorando? Dice, bueno, no es para tanto. Yo entiendo que el equipo perdió, que gastaste dinero en el pasaje, te metiste en deuda, etcétera, etcétera. Pero de ahí estarte cortando las venas. Y los jugadores, por les interesa, le dan su cheque y van para la casa. Y tú ahí todo acongojado y ya no quieres ni venir a la iglesia. No, es que perdió mi equipo. ¿No? Le doy gracias a Dios, realmente se lo digo. De aquí no ha habido ninguno de esos. Pero en otra iglesia donde éramos miembros era así. El hecho de que usted vino aquí cuando jugó Alemania y México, no, gloria a Dios. Gloria a Dios. Recordemos que estos gentiles eran idólatras de la misma manera que nosotros lo éramos antes de Cristo. Pero cuando llegan al Señor, el requisito es abstenerse de todo lo que era sacrificado a los ídolos. Y lo sacrificado a los ídolos es lo mismo que lo que había sido dedicado a los ídolos. Aquellos habían sido alcanzados para Dios, que habían sido alcanzados para Dios, tenían que abstenerse de entrar a los templos paganos y quitar de sus casas y propiedades cualquier tipo de estatua o monumento que representara su relación con tales ídolos. Ellos removerían de su casa el pequeño Jesús, la Virgen de Guadalupe, y póngale. De retener estatuas, monumentos y demás en honor a estos ídolos, prevendría la entrada de los judíos devotos a la casa de ellos. Recuerda que eran ya una iglesia. Entonces tú le decías a los judíos, no voy a hacer una comida en mi casa, voy a hacer un pernil. No, o sea, no. Voy a hacer un... Lo agarró tarde, ¿no? Vamos a hacer un churrasco. Un churrasco a lo mejor le meto mano. Y de repente los judíos entraban y te encontrabas con ¿qué? Una estatua aquí, un cuadro aquí, no sé qué. Y la gente decía, los judíos decían, no, lo siento hermano, no puedo entrar a su casa. Porque para mí eso es idolatría. Entonces, una de las cosas que se requería de ellos es que sacaran, removieran eso, todo lo que tiene que ver con ídolos. Yo le garantizo lo siguiente. Si usted tiene ídolos en su casa, escuche, y usted no sabe o piensa que son ídolos, ¿por qué no le pide al Señor que le muestre? Señor, ¿tengo ídolos yo en mi casa? Y Dios le va a mostrar. Dios le va a mostrar para que usted limpie su casa. Tampoco vamos a ir al extremo, ¿no? Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que inclusive tener fotos de los familiares, ya eso es una idolatría. No, pues eso es una bobada de ellos. ¿No? Tampoco así. Pues usted tiene una foto de alguien para arrodillarse. No, pues ya es diferente. Ya es diferente.
De retener estatuas, monumentos y demás en honor a estos ídolos, prevendría la entrada de los judíos devotos a la casa de tales nuevos convertidos, los cuales sin esta ordenanza estarían propensos a guardar tales artefactos como recuerdos o reliquias, corriendo el peligro de ser llevados cautivos más tarde a la misma idolatría de la cual Dios los había librado. Ay, aquellos tiempos. Mire, usted no me va a creer, una vez estamos hablando con hace años de eso, hace años. Éramos nuevecitos y cayó en el tema de unos hermanos de la congregación, no sé qué habrá sido de ellos, pero esa gente sí eran carnales. Yo me acuerdo que yo era nuevo y yo decía, pues esta gente son carnales. Pero, y un día cayeron en el tema de fumar. No, y usted tenía que haber visto que yo me acuerdo, cuando por la mañana y después de comida. ¿Pero acaso no fue que Dios quitó eso, arrancó eso? Pero se deleitaban, traían a memoria todo lo que disfrutaban de aquellas cosas. Y lo mismo sucedió aquí con ellos. Toda conexión con las cosas del pecado, toda conexión con las cosas del pecado pasado debían ser arrancadas de una vez y por todas de sus corazones. La idolatría que se practicaba en Roma y en Grecia en aquellos tiempos también estaba relacionada con la comida. Era común matar animales para ser sacrificados a dioses paganos y parte de la carne que no se quemaba como sacrificio la vendían en el mercado. Es la que usted, por ejemplo, compra hoy al 2x1. Por tal razón, escuche, los judíos no compraban carne en los mercados, sino solo en carnicerías judías o de judíos. Inclusive se habla de cuando iban de vacaciones o por una travesía, pues ellos llevaban su propia carne. Imagínense. Porque no querían correr el riesgo de comprar algo que simbolizaba regresar a cosas que fueron consagradas a ídolos. Entonces, ¿qué sucede? Esto se le estaban diciendo a los gentiles, tienen que tratar de ajustarse a este nuevo estilo de vida. Una vida sin ídolos y una vida sin festividades dedicadas a los ídolos. Parte de esta idolatría tenía que ver con el beber la sangre de los animales que habían matado, lo cual Dios había prohibido desde el Antiguo Testamento. Lo voy a pedir que vaya conmigo ahí. Génesis 9, por favor. Génesis 9. Versículo 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Yo me pregunto, ¿todo lo que se mueve? Ahí póngale su propia interpretación. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, o de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. 6. El que derrame o el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Le voy a dar un secreto. Ahí está aprobando la pena capital. ¿Ok? Ahí está. Derrama sangre, su sangre será derramada. Pero dentro de la idolatría entraba también el comer animales cuya sangre no había sido derramada. Déjame darle un poco para atrás. Mira, usted va a un restaurante hoy y se va a un steakhouse, a una casa de carne, ¿no? Y le preguntan, ¿cómo quiere que te cocinemos el bistec? Usted dice, bueno, yo lo quiero que me lo hagan bien cocinado, o 3/4, o me gusta que... ¿Cuál es el otro término? No, pero en español. Término medio, ¿y cuál es el otro? ¿El más crudo, el más crudo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice?
¿Sí? Con sangrecita. Mire, yo estaba leyendo, se lo digo, yo estaba leyendo un artículo una vez que decía de que ese jugo, se lo digo ahí para que usted haga la búsqueda, ¿no? Que no es sangre, que es simplemente algún tipo de proteína, no sé qué, no sé cuánto. Así que no lo veo, no. Ay, el pastor dijo, no, me lo tengo que comer bien cocinado, no. Eso es, a cierto punto, ya eso es algo a la conciencia, ¿no? Si le gusta esa salsita o no le gusta, lo que sea. Pero también esa frase, antes de regresar a la próxima, de acerca de comer la sangre o abstenerse de la sangre, hablo acerca de comer animales que están vivos. Y hay he visto un artículo donde hay un restaurante, no me acuerdo dónde, donde te dan el pescado está vivo, y la gente se lo come vivo. Eso es criminal, ¿no? Entonces en ese punto ya uno diría, bueno, espérate, está vivo el pescado, ya es diferente, ¿no? Pero bueno, dentro de la idolatría entraba también el comer animales cuya sangre no había sido derramada, los cuales habían muerto por sí mismos, ya sean por propia enfermedad o por haber sido ahogados. No había habido derramamiento de sangre. Y es porque aquí también se dice, absténganse de ahogados. La sangre estaba aún dentro del animal. ¿Qué sucede cuando un animal muere y a los días, si usted trata de abrirlo? ¿Qué sucedió con esa sangre? Bueno, sí lo ha visto. Está completamente, ¿qué? Coagulada. De ahí sacan la morcilla, ¿no? Para eso lo dejo. Deuteronomio 12:15, no lo tiene que buscar. Deuteronomio 12:15 dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. Gloria a Dios. Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o de ciervo. Solamente, dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. En otras palabras, cuando se mataba el animal había que vertir la sangre. Había que vertir la sangre para entonces poder comerla. La sangre de tal animal debía de ser derramada para poder ser consumida y aprobada por el Señor. Este mandamiento de abstenerse de ahogado va de la mano con el de comer la carne con su sangre. La sangre, que dice la Biblia, es la vida de los animales. También del hombre, es la vida. Ambas pertenecen a Dios, escucha eso. Ambas pertenecen a Dios. Tanto la vida de los animales como a los hombres pertenecen a Dios. El cual es el dador de la vida, por tanto, el beberla o derramarla, por tanto, el beberla es una afrenta directa en contra de Dios. Es como querer tomar el lugar o posesión de algo que pertenece solamente a Él. En otras palabras, es decir, tú no eres el dueño de esta vida, yo soy, por tanto me la voy a tomar. Estamos hablando ya de cosas paganas, ¿no? Un paganismo. ¿Okay? De ahí entonces la gravedad de tocar animales de esta manera. Pero escuche, toda esta forma de idolatría, el hecho de adorar imágenes o dioses falsos, beber la sangre de animales para recibir algún tipo de poder sobre algo o alguien, también estaba directamente ligado a la fornicación. Ahora presta atención. Las orgías eran parte de los servicios idólatras de adoración pagana, y la iglesia tenía que guardar la limpieza moral de sus miembros. La limpieza moral de sus miembros. Porque abstenerse de comer carne con su sangre o de adorar monumentos es bien fácil comparado con la abstinencia de los apetitos de la carne cuando se viene a pecados sexuales. ¿Sí me entendió? Es más fácil decir, no, yo no voy a comerme ese bistec que está así, o no voy a comerme. Pero abstenerse a los pecados sexuales que batallan contra el alma son mucho más difíciles que lo otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Los judíos, junto con el Espíritu Santo, se ponen de acuerdo con que esto debe también ser un requisito para la membresía de los gentiles en la iglesia del Señor. Mire, vaya conmigo a Mateo 22, 34, y con esto terminamos. Mateo 22, 34, pero no lo lea todavía. Puede que ninguno de ustedes, puede que ninguno de nosotros tenga imágenes, ni santos, ni monumentos.
ni estatuas en nuestros hogares a los cuales adoremos. El hecho de pensar que una foto, una imagen o algo por el estilo nos pueda proteger, que es lo mismo que abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla abierta todo el día en la casa, o el Salmo 23, como que de alguna manera eso nos va a proteger, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. El hecho de pensar que una foto, una imagen o algo por el estilo nos pueda proteger, nos pueda bendecir o nos pueda abrir puertas para el futuro, es un acto directo de idolatría en contra del Señor. Directo. Pero hay otro ídolo que se levanta en contra de Dios casi todos los días. A que usted no me va a adivinar cuál es. ¿Cuál es? Mira, le voy a dar un tip. No es de madera, ni plástico, ni de metal. Es de carne y hueso. ¿A quién no se cree que me estoy refiriendo? Nosotros mismos. Mateo 22:34. Le voy a hacer un encabezamiento aquí. Nosotros vivimos en una sociedad donde se aplaude mucho el reconocimiento propio, la autoadoración. Autocompasión es casi lo mismo, porque todo es, mírenme a mí, pobrecito yo. ¿No? Se trata todo acerca de ¿quién? De mí. Usted y yo vivimos en una sociedad donde anhela, desea, promueve el que nosotros mismos seamos exaltados. No sé cuántos han escuchado esto que dice, tienes que amarte a ti mismo. O tienes que perdonarte a ti mismo. Solamente Dios perdona pecados, no usted, para perdón de pecados. El yo es una piedra de tropiezo para el servicio a Dios. Porque nunca va a poder reconciliar la voluntad de Dios con mi propia voluntad. Y cuando usted se decide hacer su propia voluntad sobre todas las cosas, especialmente en áreas que a usted no le gusta, que Dios le está diciendo, cambia ahí, cambia ahí, cambia ahí. No, pero yo no tengo que cambiar ahí. ¿Por qué yo? Mejor que cambie Saúl, o que cambie Ariel, o que cambie Antonio, o que cambie Jorge, o que cambie... Yo no tengo que cambiar en esa área. Yo no estoy tan mal como ellos. Cuando ponemos el yo como prioridad, como estándar, como vara de medir, ¿qué usted está haciendo? Usted se está exaltando por encima de Dios. Ahora, eso es bien sutil, porque cuando pensamos en idólatras, ¿en qué pensamos? Alguien adorando a un Dios falso. Pero el hecho de que Dios le diga, haz esto. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia. Jonás. Dios le dijo, vete a Nínive. No, yo voy a Tarsis. ¿Qué cometió ahí Jonás? ¿Un acto de qué? De idolatría. No de desobediencia, de idolatría, porque decidió servir, postrarse, arrodillar, ceder ¿a quién? A lo que él quería hacer. A lo que él quería hacer. Y claro, junto con la idolatría, pues viene la desobediencia, vienen todos esos pecados. Pero la idolatría, fíjense que es los primeros 2 mandamientos van en contra de ¿qué? De idolatría. ¿Por qué? Porque está apegada al corazón del hombre. Entonces, muchas veces en nuestras vidas queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay canciones inclusive que hablan de eso. Usted las conoce, ¿no? Pero yo quiero que usted considere en la Biblia qué dice Dios acerca de nosotros. Acerca de hacernos ídolos de nosotros mismos. Si removemos el ídolo del yo en nuestro corazón entonces estará libre para amar. Se lo voy a poner despacio. Si removemos el ídolo del yo de nuestro corazón entonces estará libre para amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando el corazón esté cimentado en amar a Dios sobre todas las cosas, toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas seguirán ¿a quién? Al corazón.
Pero el corazón tiene que estar ¿dónde? En Dios. Fuera de Dios, perverso, malvado. Jeremías 17:3. Cuando el corazón está en las manos de Dios, conlleva amar a alguien más que a nosotros mismos. Conlleva a amar a alguien más que no sea a nosotros mismos. Amamos sin esperar nada a cambio. Amamos aunque no nos amen de regreso. Servimos aunque no nos reconozcan. ¿Sí me está escuchando? En Mateo 22:34 dice lo siguiente. Miren, no hay nada, antes que lo lea. Ahí lo tengo, ¿no? Lea, no, pero no hay nada más egoísta en un matrimonio que es decir, estoy buscando a alguien que me ame. O a los solteros. Escuchen, solteros. Es decir, yo estoy buscando a alguien que me ame. Está poniendo el énfasis en quién. ¿En yo? ¿En yo? Es lo mismo decir, yo estoy buscando a alguien que me sirva. Eso suena bien egocéntrico. ¿Por qué mejor no decir, estoy buscando a alguien a quien servir? Eso es, mire, le voy a decir una cosa, suena radical, pero eso es un acto más alto de amor sacrificial. No se trata de mí. ¿A quién, Señor, a quién puedo yo bendecir? ¿Acaso la Biblia dice que es mejor dar que recibir? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo yo amar? ¿Con quién puedo ser paciente hoy? ¿Se atrevería a pedir eso? Señor, ¿con quién podría yo extender misericordia y gracia hoy? Muéstramelo. Si se atreve, gloria a Dios. Si no se atreve, es porque todavía está ahí batallándole el yo. No es que yo me quiero sentir amado, servido. ¿Se siente bien que lo sirvan a uno? Pues claro que sí. A ver, ¿cuántos dicen que no? ¿No? Mateo 22:34. Vamos a ver qué es lo que habla aquí Dios acerca de el ídolo de nuestro corazón. 22:34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no fue cualquiera, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Bueno, usted sabe que en la ley, ¿cuántos mandamientos había? 10. Los otros eran preceptos que le habían añadido, pero 10 mandamientos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? En otras palabras, ¿cuál es el mejor? Porque si cumplo ese, pues los otros no son tan... voy a cumplir con ellos, ¿no? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con tu corazón. Con todo. Qué bueno, los de Berea están ahí prestando atención. Los otros están diciendo ahí, amén. ¿Eh? No. Amarás al Señor tu Dios con ¿qué? Todo tu corazón. Todo tu corazón. Con toda, ¿qué? Tu alma. Y con toda tu mente. Y hay otro evangelio que dice, con todas tus fuerzas. Fuerzas. Dice el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es un poco menor que el primero. ¿Es lo que dice? Semejante, completamente igualito. Identical twins. Es igualito. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Yo quiero pausar ahí. ¿Dónde está entonces? Te amarás a ti mismo. No está ahí. ¿Por qué será? Porque cuando dejamos que Dios quite el ídolo del yo del corazón, mire, no nos preocupamos tanto por nosotros mismos. Pónganse a pensar. No nos preocupamos tanto por nosotros mismos. Ni siquiera estamos necesitados de ser incluidos en este mandamiento. En lo natural dijéramos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: te amarás a ti mismo como al Señor, y el tercero, amarás a tu prójimo. Pero nos meteríamos nosotros ¿dónde? Ahí. Sin embargo, ¿qué dice aquí el Señor? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Caemos dónde? Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que considerarnos los unos a los otros y a nuestro hermano como mayor o más importante que nosotros, ¿qué está haciendo esa palabra en nuestro corazón? Nos está desplazando ¿a qué? Al último lugar. Y ahí es donde queremos llegar. Porque el yo, el ídolo del yo, siempre quiere coger ¿qué lugar? Quiere la medalla de oro. Él quiere calificar en todas las competencias. Pero mientras más nos acercamos a Dios y mientras más amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, eso nos lleva automáticamente a desplazarnos a cuarto lugar, al último. No al tercero. A usted dice, no, el tercero, no. De ahí de todo eso es el último. El último. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces nos podemos dar cuenta entonces que el mandamiento para los gentiles de abstenerse de 4 cosas incluía todo ¿qué? Toda su vida. No era simplemente, son 4 cositas. ¿Incluía qué? Todo. Era apartarse por completo de la idolatría que conllevaba beber sangre o comer carne de ahogado, fornicación que iba ligada con eso y de ídolos. ¿Acaso no es eso con lo cual luchamos todos los días? De una manera o de otra, con eso luchamos. Pero ¿qué usted cree que quiere hacer Dios con nosotros? Limpiar nuestro corazón. ¿Llevarnos a dónde? A enseñarnos a amarle a Él sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos el hacer su voluntad. Su voluntad para nosotros es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo usted se puede imaginar que Dios puede hacer su perfecta voluntad en seres imperfectos como nosotros? ¿Se ha puesto a pensar eso? Una cosa perfecta y una cosa imperfecta no van de la mano. Sin embargo, a Dios le ha placido poner su perfecta voluntad donde en vasijas de barro. Pero esas vasijas de barro, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Despojarnos ¿de qué? De nuestra propia voluntad. Y ese es el servicio a Dios. El amar a Dios es despojarnos nosotros de nuestra voluntad. Decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que ame a mi hermano o a mi hermana? ¿Cuán paciente quieres que sea con fulano, con fulano o con fulana? Muéstrame. Yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Nuestra voluntad nos va a llevar ¿a qué? A la enemistad, los pleitos, la contienda, el orgullo, la prepotencia y la autosuficiencia. Eso es lo que nos va a hacer nuestro ídolo en nuestro corazón. Pero cuando echamos eso a un lado y removemos, grandes cosas hace Dios con un corazón que dice, Señor, enséñame a amarte a ti con todo mi corazón, alma, fuerza y toda mi mente. Aunque su fuerza sea el 20%. Aunque su mente esté a una capacidad de 50%. Es toda su mente. ¿Se entendió? Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Yo le insto a que usted medite en los ídolos. Yo creo que cada uno de nosotros somos tentados. No voy a decir que tenemos ídolos en el corazón, pero somos tentados ¿a qué? A reconocernos a nosotros mismos por encima de reconocer a Dios en todo. Y eso es lo que queremos orar en esta tarde, que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que arrancar de nuestro corazón, nuestra propia voluntad, nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, metas, usted póngale. Que el Señor nos enseñe a amarle a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo que tú nos permites. Poder presentarnos delante de ti, Señor, con necesidades como cada semana. El trato que tienes para con cada uno de nosotros no es de una vez a la semana ni 2 veces a la semana. Es algo continuo, diario. Y para eso necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, como hemos venido aprendiendo en los estudios. Pero necesitamos vaciarnos. Necesitamos desarraigar de nuestras vidas aquellas cosas que se levantan en contra de tu voluntad, Señor.
Y reconocemos, Señor, que en nuestros corazones ahí todavía están esos ídolos clamando a gran voz que les sirvamos. A diario enfrentamos las tentaciones de hacer tu voluntad o hacer nuestra voluntad. Y aunque necesariamente no nos prostramos delante de monumentos y estatuas y adoramos, el hacer nuestra voluntad por encima de tu voluntad definitivamente es un acto de idolatría en nuestro corazón. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde que aún siendo idólatras, tú nos amaste, nos salvaste, nos diste un nombre nuevo, nos has dado herencia, nos has sellado con tu Espíritu Santo para el día de la redención, nos has prometido vida eterna, aun cuando éramos idólatras. Y nada cambia, Señor. Cuánto más ahora en este proceso de santificación donde a diario enfrentamos situaciones que nos llevan o a rendirnos a ti o a rendirnos a nosotros mismos. Y confesamos, Señor, que muchas veces cedemos a nuestra propia voluntad. Doblamos nuestras rodillas delante del ídolo del yo. Porque en verdad, Señor, confesamos de que se siente bien hacer nuestra voluntad. Porque tu voluntad muchas veces no tiene mucho sentido, tu voluntad muchas veces es incongruente con nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad es completamente imperfecta, tu voluntad es perfecta, Señor. Yo te quiero pedir por la iglesia en esta tarde, Señor, que tú nos lleves aún más allá a un amor sacrificial, donde verdaderamente podamos experimentar que es mejor dar que recibir, que es mejor servir que ser servido, que es mejor amar que ser amado. Suena bien radical y yo sé que quizás algunos están siendo chocados, pero tu palabra nos confronta, Señor, y eso queremos hacer. Queremos que tu palabra nos confronte y desnude y encienda una luz en esos lugares donde están esos ídolos escondidos, guardados, esperando la mínima oportunidad para levantarse. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos enseñes estos caminos. Perdona nuestras iniquidades y fortalécenos, Señor, y darnos la sabiduría para tomar decisiones que vayan conforme a tu voluntad, Señor. Haznos hombres y mujeres conforme a tu corazón, que no tengan ídolos delante de ti. Independientemente del proceso por el cual estemos pasando, independientemente del dolor que sea causado a través de esa tribulación para formación, independientemente de eso, que tú recibas toda gloria y toda honra, Señor. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú le muestres a tu iglesia, que tú continúes santificando tu iglesia, no solamente Casa de Oración Florida, sino toda tu iglesia universal. Tú vas a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú no vas a regresar por una iglesia idólatra que se complace más en hacer su propia voluntad que tu voluntad, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde que tú nos des el deseo en nosotros de desechar el deseo de suplir nuestras propias necesidades por encima de tus necesidades. Tú necesitas hombres y mujeres comprometidos para llevar tu palabra a este mundo. Pero si nuestros ojos están enfocados en nosotros, nunca podremos ver la senda por la cual tú nos quieres llevar. Así que te pido en esta tarde, Señor, que tú limpies nuestro corazón y que podamos amarte sobre todas las cosas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Que nuestro amor por ti vaya en aumento. Vaya en aumento, Señor. Y el amor por nosotros mismos vaya también, Señor, disminuyendo. Es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta tarde. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te pido que esta semana, que por favor tú nos des oportunidades donde podamos poner por obra tu palabra. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. No queremos simplemente decir amén los domingos, o decimos que recibimos tu palabra. Queremos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, te pido en esta tarde. Te pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. La iglesia dice amén. Amén.
Gloria a Dios.